The Lord calls all of El us Señor nos llama a to todos evangelize, a to be evangelizar, witness. para ser testigos. And while we're Y observing this mientras que call, observamos we are este llamado, sometimes met a veces nos encontramos obstacles, con obstáculos o con limitaciones and these can come in the form que pueden venir en la of forma things. de muchas Perhaps, cosas. um, Quizás we've moved into a new area. nos pasemos a una nueva área, hemos recibido un empleo nuevo, o quizás haya recursos que se nos han quitado. También va a haber siempre alguna dificultad y Dios permite esto para que podamos depender de Él. Pero ¿qué se necesita? Primeramente, esa disposición de utilizar a Dios, de poner a un lado nuestra terquedad y permitir que el Señor funcione. Una apertura para entregar a Dios y para hacer cosas de la forma que se hagan. Esto involucra a veces algunos cambios o evangelizar y ser testigos de un método distinto, y eso es lo que aprendimos aquí hoy. En el Evangelio tenemos 4 hombres que no pueden entrar por la puerta todos, así que trataron de entrar por otro medio. También nos dimos cuenta de que esta lección de los 5 mártires que observamos hoy, Berardo y compañeros, estos fueron los primeros mártires de la orden franciscana. Primeramente, miremos a esta lectura de hoy. Y, como dijimos, estos 4 hombres querían traer a su amigo a donde Jesús. Así que aquí están, llegaron a la puerta y no pueden entrar. Hay mucha gente. El mero hecho de que la puerta estaba abierta, esto era sin embargo una invitación. La puerta estuvo cerrada y después, en aquella época en Palestina, la gente no quería ser perturbada. Pero había una puerta abierta. Si lo hubiera habido, la hubieran entrado. Sabían que Jesús, sin embargo, podía hacer algo, sanar, perdonar pecados. Por lo tanto, no podían entrar. Pero inspirados por Dios, dijeron, bueno, pasemos por el techo. Abrieron un hueco. No era tan difícil, porque en aquella época los tejados eran planos y estaban llenos de arena o de cuestiones de la tierra, y a veces se decía que tenían plantas y otras cosas así, porque por lo general eran cosas naturales que utilizaban para hacer el tejado. No era muy difícil para ellos haberlo hecho, de romper un hueco, y podía haberse reparado fácilmente. Tenían esa disposición, por lo tanto, ellos, de utilizar un método distinto, el venir por el tejado y entonces dejarlo entrar. Hubo conversión hoy. Y entonces pasamos a estos franciscanos. Bueno, antes de estos franciscanos haber ido a la tierra de los musulmanes y ser matados, ellos mismos fueron inspirados por este pobre hombre que estuvo comprometido con hacer la obra de Dios con amor. Estaba tan enamorado de Jesucristo y del Evangelio que haría cualquier cosa para vivirla radicalmente y textualmente. Esto hacía que mucha gente joven, hombres en los años 1200, inmediatamente se fueron, dejaron todo lo que tenían y siguieron el camino de la vida que San Francisco estaba trayendo al mundo. Y lo que llamamos, lo que reconocemos, es que Jesús habló con San Francisco y le dijo, revelar nuestra iglesia. Para poder hacerlo, Él lo hizo de una forma distinta. Sin embargo, en aquella época teníamos las órdenes monásticas, los sacerdotes, y el monasticismo eran en claustros, en monasterios, no se iban de esas 4 paredes. Y entonces teníamos estas sectas de personas que querían revitalizar la fe y predicar. Estos pequeños grupos caían en herejías, sin embargo. Eran desobedientes o
impacientes y no observaban los mandamientos de la iglesia. Odiaban incluso a la autoridad de la iglesia y practicaban en contra de ellos. Pero San Francisco dijo que esa no era su forma, iban a ser obedientes, tenían una vida activa, iban a predicar las buenas nuevas. Y sobre todo vamos a predicar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras medidas. Como he dicho, muchas personas eran atraídos a esa nueva forma de vivir de San Francisco. Era un método nuevo. Algunos estaban inspirados por el ejemplo de San Francisco, que querían hacerlo todo por Cristo, incluso morir como Jesucristo. Querían morir como Jesucristo, decían. Así que esto es la forma y qué mejor manera hay de ser mártires, porque San Francisco quería ser mártir, aunque no lo era. En la época también teníamos las cruzadas que comenzaron por el últimos años del siglo XI, que querían recapturar a Jerusalén. El mundo cristiano de aquella época, por muchos años hubo este intercambio entre musulmanes y cristianos. Eran muy sangrientas las batallas, pero San Francisco dijo que él no quería luchar. Dijo, vamos a hacer las cosas distintas. En esta época, cuando los 5 hombres iban a predicar a los musulmanes, el Papa acababa de llamar a una nueva cruzada, en la reunión de tropas para poder salir, tratar de tomar la Tierra Santa otra vez. Sin embargo, San Francisco dijo, no podemos hacerlo luchando, tenemos que hacerlo predicando, siendo testigos, mediante tratar de convertir y hablar con la gente. Y eso es lo que hicieron estos hombres. No vamos a luchar, vamos a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, estos primeros seguidores de San Francisco fueron estas tierras de musulmanes, creo que fue en Marruecos. Empezaron allí a comenzar a proclamar la palabra de Dios fuera de una sinagoga, pero fueron encontrados con sarracenos y fueron sometidos a torturas crueles, y mientras los torturaban se les traían, por ejemplo, hermosas mujeres, es decir, puedes tener la mujer si deniegas a tu Dios. Y ellos dijeron que no. Estamos aquí a nombre del reino, del Rey, de Jesucristo, nuestro Señor, y se rechazaron a entregarse, así que los mataron. Ahora tenemos a los 4 hombres que trajeron a sus amigos a Francisco, a estos amigos de la persona que trajeron por el techo para evangelizar. También los 4 hombres, los 5 mejor dicho, tenían algo que los 4 no pudieron tener. Estos 4 hombres, por supuesto, tenían fe, pero el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pero estos 5 hombres eran hombres bautizados, personas que vivían bajo la nueva alianza, que habían sido transformados por Cristo, porque Cristo vivía dentro de ellos. Así que estos hombres estaban trayendo a Jesucristo a otros mediante su ejemplo. Jesús había vuelto presente por medio de la palabra de Dios que salía de sus bocas y por el ejemplo de sus vidas. He aquí Jesucristo el Señor, decían. Y podemos tomar tanto de este ejemplo, de estos mártires, su disposición para dar todo lo que tenían por el amor, ser mártires. En esta época miramos a las buenas nuevas, las noticias, hay tensión en el cercano oriente, particularmente entre los musulmanes, y lo mismo puede sucedernos a nosotros. Pero en un diferente tipo de mártir, es un martirio blanco, es decir, el morir hacia sí mismo,
una disposición de convertirse y ser transformados más profundamente en la imagen y semejanza del Señor. Y eso requiere cambios. Sin embargo, este es el morir aquí. Este es el primer tipo de martirio que hemos de tener para estar dispuestos a entregarlo todo por Jesucristo. Incluso cambiar algunas de nuestras formas testarudas. Y cuando estamos siendo testigos de una evangelización, es lo que se requiere de nosotros, que nosotros vengamos con un método distinto, con una nueva disposición, y estamos dispuestos a cambiar por el bien del pueblo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que esto sucede? ¿Cuándo comienza? Bueno, pues con nuestra caridad. Porque no es tan solo acerca de nosotros, es acerca de la otra persona. Esto es lo que es el amor, es el dar por el bien de otros. Y es como estamos trayendo este amor. Tenemos que seguir las palabras de San Pablo cuando dice, lo sean todo para todos. Eso toma humildad, pero tenemos el ejemplo de Jesucristo, el Señor, que se humilló por amor nuestro al convertirse en uno de nosotros como hombre, completamente Dios y completamente hombre, salvándonos. Por lo tanto, a veces necesitamos poder entender a otros para que podamos evangelizar a otros, y eso toma humildad. Y esa es la forma de los franciscanos. Recuerden la oración que se asume a San Francisco, a pesar de que él no lo escribió. Pero al final de dicha oración dice que yo no tanto pueda tratar de consolar, como, no que me consuelen, no tanto ser perdonado como perdonar. Y lo que hemos de dar es al morir que volvemos a la vida eterna. Estas palabras aquí, esta es la forma franciscana, porque está diciendo, bueno, ponte a ti mismo a un lado. Permite a la otra persona primero, pon los intereses de la otra persona primero. Esto puede hacer que nuestra evangelización sea algo eficaz. Así que puede parecer, bueno, pero eso es demasiado difícil. Quizás sea algo imposible. No, pero todo es posible con el Señor. Es que tan solo comenzamos con un poquito. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. No se pueden esperar que sucedan instantáneamente, pero con nuestra disposición de dar un paso adelante y tener un nuevo método. Ir y decir, bueno, voy a aprender de estas gentes de las que estoy aprendiendo, a evangelizar y hacer investigaciones. Están ahí a lo mejor cuando tomamos un paso y están inspirados por el Espíritu Santo, y ellos comienzan a evangelizarnos, y entonces nos muestra Él cómo, y nos da Dios mucho. Sin embargo, y a pesar de que podamos hacer esta obra, y aún estamos siendo humildes, pero el Señor mira en nuestro corazón, y si lo hacemos con el corazón del amor, Él bendecirá esta obra, la multiplicará, porque esta es la obra de Dios. Y nuevamente esto proviene del ejemplo de estos 5 mártires. El mundo lo puede ver como un desperdicio, porque trataron de predicar y no hubo tal, sino que murieron. Pero ¿qué sucede después de eso? Pues mucho. Lo milagroso. Después de haber muerto, se seleccionaron sus restos. Uno de los reyes de una nación cristiana negoció el obtener sus despojos. Fueron llevados los restos de vuelta a las tierras cristianas, y cuando regresaban pasaron por este pueblo, y había una persona que se sintió inspirado por este testimonio de aquellos que dieron su vida, y se sintió tan emocionado que automáticamente se transformó. Y este era un hombre verdaderamente santo, pero se convirtió en alguien más santo todavía por ver estos despojos, que se llaman Fernando. Era sacerdote agustino,
Y decía, bueno, tengo que tomar este tipo de vida de vida de hermanos sencillos, con la disposición de dejarlo todo, e incluso de morir por amor a Jesucristo. Yo quiero esta vida radical, decía, y este fue San Antonio de Padua, porque después de haber visto el ejemplo de estos mártires, él dijo, sí, yo quiero tomar esta vida, permitió el tomar la autoridad como franciscano. Ven la eficacia de su testimonio, a pesar de que pareciera de que iba a ser no fructífero, pero sí lo fue. Fíjense lo que Santano nos ha traído tanto, se convirtió en un franciscano y verdaderamente lo vieron florecer. Tenemos un gran testimonio y los milagros que provinieron de él, y muchas veces todavía hoy día se le conoce a él por la intercesión suya, por sus milagros. ¿Y por qué? Pues por esos mártires. Parece quizás un desperdicio, pero fíjense todo lo que sucedió porque Dios lo trajo. Así que nos sentimos inspirados por estas obras de Dios, y cuando estamos evangelizando y siendo testigos con dudas y diciendo cómo vamos a lograr esto, tenemos que pensar en las obras del Señor. Esto es lo que se trata en las palabras responsoriales de hoy. No se olviden las obras del Señor. No se olviden de las obras del Señor. Y que Dios lo ha hecho por otros, lo hará por nosotros. Así debemos recordarlo siempre. Los cambios, la disposición de someternos a Dios para que Él pueda hacer lo que Él quiere en nosotros, para que Él nos haga sentirnos emocionados recordando las palabras del Señor. Dios ha venido con otros, por otros, y hará lo mismo por nosotros. Que Dios les bendiga.